Buenas tardes, queridos amigos. Un sábado más. Hoy sábado 3 de febrero del 2018. Vamos a llevarles hoy otra historia sobre la ley de causa y efecto. Continuaremos relatándoles sobre el libro Hechos que prueban de la espírita española Amalia Domingo y Soler. Como le hemos contado anteriormente, ella en su época, en el siglo XIX, en España, escuchaba o leía relatos de la prensa, cartas que le enviaban y sobre hechos, vidas, muertes admirables, difíciles de muchos de sus contemporáneos en España o en otros países. Y ella le preguntaba a su guía espiritual, el padre Germán, sobre el porqué de estos tipos, estos géneros de vida, estos tipos de muerte, estos tipos de pruebas o expiaciones que vivían esas personas, porque ella se preguntaba pues que debía haber tenido una siembra en existencias pasadas ese género de vida o ese género de muerte. Entonces ella le preguntaba a su guía espiritual, el padre Germán, y él le daba la explicación de por qué ese ser o esos seres habían vivido esas situaciones dolorosas, especiales aquí en la tierra. Entonces, la tarde de hoy, el título de la historia de hoy, ella lo llamó Un sabio sin corazón. Y dice así la siguiente historia. Dice, historia curiosa, explotación criminal. Durante algunos años ha estado vagando por las aldeas y campos del mediodía de Francia una cuadrilla de gitanos, viviendo de mostrar a las gentes un fenómeno muy raro. Metido en un cajón y a través de un cristal mostraban un muchacho salvaje diciendo que carecía en absoluto de extremidades inferiores y que hablaba una lengua extraña y bárbara. Pero el muchacho no era ni monstruo ni salvaje, y la lengua que hablaba no era ni más ni menos que la que se usa en los campos de Galicia. El pobre muchacho, en efecto, no era ni más ni menos que una víctima de la explotación de los gitanos. Estos habían atado fuertemente las piernas del niño en una disposición violentísima y cruel, quedando ocultas por un doble fondo en el cajón, por lo que parecía carecer de ellas. Como este muchacho español había caído en poder de los gitanos. Muy sencillo. Viajando la nómada partida por los campos de Galicia, vieron al chiquillo y embaucaron a sus padres, consiguiendo que estos se lo cedieran bajo la promesa de devolución al cabo de un año, estipulando que los gitanos abonarían por ello a la familia gallega 13 duros al devolverles el muchacho. Contaba este a la sazón 6 años y la partida errante se lo llevó consigo en sus correrías por Galicia, León, Burgos, Logroño y Navarra, hasta que penetraron en Francia. Al principio iba el muchacho tratado a cuerpo de rey, relativamente, pero haciendo jornadas terribles por lo largas y montado a horcajadas en un mulo de gran alzada, cuyo lomo apenas podía abarcar las tiernas piernecitas del niño. El resultado fue que al cabo de algún tiempo de este trajín, cuando por la noche apeaban al muchacho, tenía sus extremidades doloridas y no podía andar. De aquí sin duda el ocurrírseles
a los gitanos inutilizar por completo las piernas del muchacho, atándolas, como queda dicho, y aprisionándolo en el cajón de doble fondo. 10 años duró el suplicio del galleguito, con incidentes muy variados y siempre tristísimos. Pero como no sabía ni una palabra del francés, le era imposible hacer entender a nadie la explotación de que era víctima, y menos podía, por la disposición en que se hallaba, escapar de sus verdugos. Por fin, al cabo de 10 años, llegó a hacerse entender algo en francés y, aprovechando una ocasión favorable, pudo denunciar a las autoridades su explotación y su martirio. Recobró así su libertad, pero la inmovilidad y posición forzada de las piernas durante tan largo tiempo había producido en el muchacho una forma singular de paraplegia. Fue, pues, necesario conducirlo al hospital de Bordeaux, donde fue asistido por los doctores Duvelier y Arnozan. Por mediación del cónsul español, ha sido trasladado a España e ingresado al Hospital General de Madrid, donde se halla bajo los cuidados del doctor don Jaime Vera, que confía en la lenta curación del muchacho mediante un tratamiento eléctrico apropiado. Dice Amalia: con profundo sentimiento leí el anterior relato, pues me hice cargo que el protagonista de tan horrible historia era un ser que indudablemente había pecado mucho, y nada más triste que ser malo, puesto que el que peca se degrada con el pensamiento que antecede a la realización de la mala obra, se envilece llevándola a cabo y atrae más tarde espíritus perversos que gozan y se complacen en atormentarle. Qué malo es ser malo, porque no solo cae en el abismo el criminal, sino que con él caen otros muchos. Deseando proseguir mis estudios, leyendo en la humanidad, pregunté al guía de mis trabajos sobre el pasado de este infeliz que ha vivido sin vivir tantos años, y obtuve la comunicación siguiente. Entonces responde el padre Germán: por el fruto conoceréis el árbol, dijo Jesús. De igual manera, por la existencia de cada ser conoceréis una parte de su historia, al menos la más culminante, la que ha formado época en la vida de este o de aquel individuo. El hombre que hoy ha sido víctima de la codicia de unos malaventurados explotadores de la humanidad ha sido durante muchos siglos un sabio sin corazón, así como vuestros naturalistas y vuestros médicos más famosos ensayan en diversos animales el efecto de sus invenciones, inoculándoles el virus de varias dolencias que diezman a la humanidad, muriendo muchos de estos animales sometidos a ensayos científicos, sirviendo su muerte de útil enseñanza para evitar más tarde la tortura de hombres atacados de análogas enfermedades. De igual manera, el hoy martirizado, al que llamaremos Ascanio, en sucesivas existencias hizo el estudio siguiente: ver si la inteligencia tendría mejor su vuelo disponiendo de un cuerpo sano y robusto o sufriendo la parálisis de sus miembros inferiores, condenando así a los hombres a una quietud forzosa. Ascanio fue durante mucho tiempo poseedor de bienes de fortuna, tenía gran número de esclavos, y en los hijos de sus siervos, en aquellos que presentaban una cabeza hermosa, bien equilibrada, fijaba su atención y comenzaba sus crueles estudios. A unos les amputaba las piernas, a otros se las oprimía entre moldes de hierro, a otros les producía llagas incurables, y a todos ellos les enseñaba a leer, a escribir, a pintar, a modelar barro, a cantar. A cada uno le dedicaba a lo que mostraba más inclinación, y al mismo tiempo educaba de igual manera a otros niños sanos y robustos, y así notaba la diferencia que existía entre unos y otros. Trataba a los infelices que sometía a sus extraviados estudios lo mismo o peor que vuestros médicos a sus animalejos. No gozaba viéndoles sufrir, eso no, pero le importaba muy poco sus gemidos de angustia. Lo que él quería era observar si la inteligencia necesitaba del uso completo de todo su cuerpo para funcionar y elevarse,
o si le bastaba impresionarse ante la belleza de la naturaleza con todas sus armonías. Ascanio buscaba, sin él saberlo, la vida independiente del espíritu. En aquel tiempo no se conocía todavía el aforismo de cuerpo sano y mente sana, ni hubiera servido tampoco para los estudios de Ascanio. Él buscaba algo que presentía, que adivinaba, pero no encontraba en torno suyo. Él buscaba inteligencias que funcionasen independiente del cuerpo. Por eso a este lo trituraba, lo reducía, tratando al mismo tiempo de aplicar el remedio al mal causado para ver el giro que tomaba la inteligencia, si ésta batía sus alas hacia la tierra o si se elevaba como las águilas buscando las inmensidades del infinito. Así como en vuestros días hay hombres que le sacan los ojos a determinados pájaros porque dicen que estando ciegos cantan mucho mejor, de igual manera Ascanio mutilaba a sus pobres esclavos para ver si careciendo de piernas corría más su pensamiento. Ya dijo Aristóteles que los esclavos eran una propiedad animada. Ascanio lo creía así y martirizó a muchos niños porque era un sabio sin corazón. No gozó el mal causado, pero como al fin causó muchos dolores, justo es que en su mismo cuerpo sufra más de una vez los tormentos que hizo sufrir. Mas no creáis que porque él venga obligado a sufrir lo que hizo sufrir a otros, sean menos culpables sus verdugos, porque ya os he dicho muchas veces que el papel de verdugo no es necesario nunca representarlo, porque cada uno es verdugo de sí mismo, cuando su expiación debe cumplirse. No tenéis más que mirar y veréis cuán cierto es lo que os digo. Muchos hombres tienen lo suficiente para ser relativamente felices, pero si no merecen serlo, no lo son, y les domina el vicio que más les puede perjudicar, o están unidos a una familia que sin ser mala les mortifica, les contraría, les exaspera. ¿Y cuántos hay que dicen, quién fuera hijo de la casa de expósitos? Tener familia es una verdadera calamidad. Cada cual lleva en sí mismo todos los apuntes judiciales que se necesitan para pagar una causa. Es el fiscal que acusa y el abogado que defiende, el juez que dicta la sentencia y el verdugo que la ejecuta. Todo lo lleva el hombre consigo. Dios en su justicia infinita no podía crear seres para que estos fueran odiosos y repulsivos. Sus leyes son inmutables y eternas. Y así como los niños juegan con sus juguetes, así los hombres juegan con sus leyes que duran y subsisten hasta que un soplo de eso que llamáis muerte os deshace. ¿Cuántos jueces verdaderamente criminales, cuántos más contentos y más satisfechos están de sus crueldades, lanzan un grito de angustia, se ven rodeados de sus víctimas y caen como heridos por el rayo, y todo su poder, toda su autoridad va a esconderse en un sepulcro que será quizás de mármoles y jaspes, pero el sepulcro al fin, depósito de gusanos que devoran aquel cuerpo que solo se movió para producir exterminio. Os lo repetiré 100 y 100 veces. No dejéis de compadecer a los verdugos y a las víctimas. Los primeros, o sea, los verdugos, porque se preparan para ser sacrificados mañana. Y los segundos, o sea, las víctimas, porque han sido los sembradores de la mala semilla, cuya cosecha están recogiendo, y regada por sus lágrimas. Amad y compadeced, porque amor y compasión necesitan las víctimas y los verdugos. Adiós. Este es el mensaje del Padre Germán, guía espiritual de Amalia Domínguez Soler, y ella concluye este artículo de la siguiente manera. Qué hermosa enseñanza. ¿Cuánto se puede aprender con estas instrucciones verdaderamente racionalistas, despojadas de todo misticismo? ¿Cuán en armonía están con mi modo de pensar? Siempre he creído que Dios está a mucha más altura que nuestras miserias y nuestras torpezas. Cuando dicen Dios castiga a sus hijos rebeldes y premia a los justos, me parece que profanan la grandeza de Dios. Yo considero a Dios como alma del universo, irradiando en los mundos
no convertido en maestro de escuela vigilando las acciones de sus discípulos. Yo adoro a Dios en la naturaleza, pero no tiemblo ante su cólera, ni confío en su clemencia. Dios es justo, es inmutable, es eterno, es superior a todas las piedades y a todas las compasiones. No necesita ser clemente porque es justo, porque su ley de amor tiene que cumplirse, y cuando se cumpla la ley de Dios no tendrá ocaso el día de la felicidad universal. Hasta aquí llega este relato que nos trae Amalia Domingo y Soler bajo el título Un sabio sin corazón. Y comprendemos entonces el por qué este niño fue llevado por estos gitanos sufriendo esas vejaciones, esos sufrimientos físicos y morales al ser secuestrado. Hoy en día podemos hablar en este término, y llevado como un ser curioso, martirizado en sus piernas, en sus miembros inferiores. Es una cosa dura, es una cosa difícil, pero es muy satisfactorio cuando comprendemos el porqué de esos sufrimientos, ¿verdad? Es un ser que está hoy, en el presente, bueno, en esa época, en el siglo XIX, estaba ese ser recogiendo una siembra dolorosa para otros que él mismo había sido el protagonista de esa siembra, cuando en otras épocas a sus esclavos y a los hijos de sus esclavos los torturaba, sobre todo a los más bellos, a los más hermosos, los torturaba para mirar qué hacía la inteligencia de un ser que le eran amputados o inutilizados ciertos miembros, cómo se manifestaba esa inteligencia. Era un deseo de conocer, pero a través del dolor y del sufrimiento de otros, ¿ya? Y como dice el espíritu del padre Germán, él estaba buscando la inmortalidad del alma, que en esa época pues no era un dogma o una seguridad en el alma popular. No se tenía esa seguridad de que el alma sobrevivía a la muerte del cuerpo físico, y que la inteligencia era soberana, inmarcesible e inmortal. Pero él la quería estudiar dentro de la misma raza humana, dentro de los mismos humanos, a través de estos niños que no se podían defender porque eran prácticamente de su propiedad. Los esclavos en esa época eran de propiedad de aquel que los tenía bajo su custodia. Entonces, tuvo él, por su propia cuenta, que experimentar los dolores de muchos a los cuales él inutilizó sus miembros en esta existencia. Tuvo que vivir ese efecto de esa causa que él mismo había generado en el pasado. Pero también me parece interesante la explicación del padre Germán, en el sentido de que por más justo que haya sido la vivencia de este ser en esa existencia, de sufrir las consecuencias de sus vejámenes que le hizo a otros en el pasado, por más justo que ello sea, los seres humanos no tenemos la misión de ser instrumentos de la justicia de Dios, no, porque Dios tiene otros mecanismos. O sea, no se tienen que comprometer unos para que otros sufran las expiaciones, no. Quienes lo hacen se comprometen voluntariamente a recibir pues también las consecuencias de sus actos. Como decía Jesús, siempre mirémonos como instrumentos de la misericordia de Dios. Por eso Él nos pedía que fuéramos misericordiosos como
como nuestro Padre Celestial es misericordioso, que perdonáramos 70 veces, 7 veces, que Dios hace salir el sol y la lluvia y caer la lluvia y el sol sobre buenos y malos. Entonces, según ese consejo, pues no debemos nunca tornarnos en verdugos de otros. Por más culpables que sean ellos ante la justicia de Dios, no es nuestra misión. Nuestra misión es, al contrario, mostrarnos misericordiosos como nos pide Jesús, ¿verdad? Que seamos mansos y pacíficos, ¿verdad? Misericordiosos con ellos, y que Dios se encargará en su justicia. Dios se encargará de las leyes, se encargan de cumplir las consecuencias de esos actos negativos que cometen nuestros hermanos. Entonces, bien esclarecedor, y lo podemos traer a nuestra actualidad y saber que aquellas situaciones difíciles que vivimos hoy en día, que salen en las noticias, en la televisión, en los periódicos, pues tienen su causa espiritual, justa, y que nos compete orar por esos hermanos, como decía él allí al final, por el verdugo y por las víctimas. Por el verdugo, porque se está comprometiendo para el futuro, se está encadenando para el futuro, y por la víctima, porque algo debió hacer ese ser para merecer esa situación en este momento. Entonces, saludos a todas nuestras personas que se han conectado en este momento, a Judith Vides, a Orlando Osorio, a Jairo Rodríguez, a Byron Marrugo, Mónica Vega Sánchez, Luz Yubeli Jiménez, Henry Torres, Denis López, Mónica Velázquez, Jorge de la Cruz, Ignardo Díaz, Kathleen Marchena, Lili Navarro Muñoz, Luis Alberto Loaiza Sepúlveda, Juan Pablo Saumé, Marco Antonio Silva. Ojalá les haya gustado esta historia esclarecedora, y bueno, que pasen un feliz sábado, una feliz semana, y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, con otra nueva historia de la ley de causa y efecto. Pueden conseguir otras historias en el canal YouTube que se llama Historias sobre la ley de causa y efecto, y así pues documentarse más sobre esta ley que nos rige a todas las personas sin excepción. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.